V. En el silencio de la avenida, el ruso evocó las rojas figuras de los dioses implacables. Iban á despertar aquella noche, al sentir en sus oídos el amado estrépito de las armas y en su olfato el perfume acre de la sangre. Thor, el dios brutal de la cabeza pequeña, estiraba sus bíceps, empuñando el martillo que aplasta ciudades. Wotan afilaba su lanza, que tiene el relámpago por hierro y el trueno por regatón. Odín, el del único ojo, bostezaba de gula en lo alto de su montaña, esperando á los guerreros muertos que se amontonarían alrededor de su trono. Las desmelenadas valquirias, vírgenes sudorosas y oliendo á potro, empezaban á galopar de nube en nube, azuzando á los hombres con aullidos para llevarse los cadáveres doblados como alforjas sobre las ancas de sus rocines voladores. La religiosidad germánica, continuó el ruso, es la negación del cristianismo. Para ella, los hombres no son iguales ante Dios. Este sólo aprecia á los fuertes y los apoya con su influencia para que se atrevan á todo. Los que nacieron débiles deben someterse o desaparecer. Los pueblos tampoco son iguales. Están divididos en pueblos conductores y pueblos inferiores, cuyo destino es verse desmenuzados y asimilados por aquéllos. Así lo quiere Dios, y resulta inútil decir que el gran pueblo conductor es Alemania. Argensola le interrumpió. El orgullo alemán no se apoyaba únicamente en su Dios, apelaba igualmente á la ciencia. Conozco eso, dijo el ruso sin dejarle terminar. El determinismo, la desigualdad, la selección, la lucha por la vida. Los alemanes, tan orgullosos de su valer, construyen sobre terreno ajeno sus monumentos intelectuales, piden prestado al extranjero el material de cimentación cuando hacen obra nueva. Un francés y un inglés, Gobineau y Chamberlain, les han dado los argumentos para defender la superioridad de su raza. Con cascote sobrante de Darwin y de Spencer, su anciano Haeckel ha fabricado el monismo, doctrina que aplicada á la política consagra científicamente el orgullo alemán y reconoce su derecho á dominar el mundo por ser el más fuerte. No, 1000 veces no, continuó con energía después de un breve silencio. Todo eso de la lucha por la vida con su cortejo de crueldades puede ser verdad en las especies inferiores, pero no debe ser verdad entre los hombres. Somos seres de razón y de progreso, y debemos libertarnos de la fatalidad del medio, modificándolo á nuestra conveniencia. El animal no conoce el derecho, la justicia, la compasión. Vive esclavo de la lobreguez de sus instintos. Nosotros pensamos, y el pensamiento significa libertad. El fuerte, para serlo, no necesita mostrarse cruel. Resulta más grande cuando no abusa de su fuerza y es bueno. Todos tienen derecho á la vida, ya que nacieron, y del mismo modo que subsisten los seres orgullosos y humildes, hermosos ó débiles, deben seguir viviendo las naciones, grandes y pequeñas, viejas y jóvenes. La finalidad de nuestra existencia no es la lucha, no es matar, para que luego nos maten á nosotros, y que á su vez caiga muerto nuestro matador. Dejemos eso á la ciega naturaleza. Los pueblos civilizados, de seguir un pensamiento común, deben adoptar el de la Europa mediterránea, realizando la concepción más pacífica y dulce de la vida que sea posible. Una sonrisa cruel agitó las barbas del ruso. Pero existe la cultura que los germanos quieren imponernos y que resulta lo más opuesto a la civilización. La civilización es el afinamiento del espíritu, el respeto al semejante, la tolerancia de la opinión ajena, la suavidad de las costumbres. La cultura es la acción de un Estado que organiza y asimila individuos y colectividades para que le sirvan en su misión, y esta misión consiste, principalmente, en colocarse por encima de los otros Estados, aplastándolos con su grandeza, o lo que es lo mismo, orgullo, ferocidad, violencia. Habían llegado á la plaza de la Estrella. El arco de triunfo destacaba su mole obscura en el espacio estrellado. Las avenidas esparcían en todas direcciones una doble fila de luces. Los faroles situados en torno del monumento iluminaban sus bases gigantescas
y los pies de los grupos escultóricos. Más arriba se cerraban las sombras, dando al claro monumento la negra densidad del ébano. Atravesaron la plaza y el arco. Al verse bajo la bóveda, que repercutía agrandando el eco de sus pasos, se detuvieron. La brisa de la noche tomaba una frialdad invernal al deslizarse por el interior de la construcción. La bóveda recortaba las aristas de sus extremos sobre el difuso azul del espacio. Instintivamente volvieron los tres la cabeza para lanzar una mirada á los campos elíseos que habían dejado atrás. Sólo vieron un río de sombra, en el que flotaban rosarios de estrellas rojas, entre dos largas escarpaduras negras formadas por los edificios. Pero estaban familiarizados con el panorama, y creyeron contemplar en la oscuridad, sin ningún esfuerzo, la majestuosa pendiente de la avenida, la doble fila de palacios, la plaza de la Concordia en el fondo con su aguja egipcia, las arboledas de las Tullerías. Esto es hermoso, dijo Tchernoff, que veía algo más que sombras. Toda una civilización que ama la paz y la dulzura de la vida ha pasado por aquí. Un recuerdo enterneció al ruso. Muchas tardes, después del almuerzo, había encontrado en aquel mismo lugar a un hombre robusto, cuadrado, de barba rubia y ojos bondadosos. Parecía un gigante detenido en mitad de su crecimiento. Un perro le acompañaba. Era Jaurés, su amigo Jaurés, que antes de ir á la cámara daba un paseo hasta el arco desde su casa de Passy. Le gustaba situarse donde nos hallamos en este momento. Contemplaba las avenidas, los jardines lejanos, todo el París que se ofrece á la admiración desde esta altura, y me decía conmovido: esto es magnífico, una de las perspectivas más hermosas que pueden encontrarse en el mundo. Pobre Jaurés. El ruso, por una asociación de ideas, evocaba la imagen de su compatriota Miguel Bakunin, otro revolucionario, el padre del anarquismo, llorando de emoción en un concierto, luego de oír la sinfonía con coros de Beethoven, dirigida por un joven amigo suyo que se llamaba Ricardo Wagner. Cuando venga nuestra revolución, gritaba estrechando la mano del maestro, y perezca lo existente, habrá que salvar esto a toda costa. Tchernoff se arrancó a sus recuerdos para mirar en torno y decir con tristeza: ellos han pasado por aquí. Cada vez que atravesaba el arco, la misma imagen surgía en su memoria. Ellos eran miles de cascos brillando al sol, miles de gruesas botas levantándose con mecánica rigidez todas á un tiempo, las trompetas cortas, los pífanos, los tamborcillos planos, conmoviendo el augusto silencio de la piedra, la marcha guerrera de Lohengrin, sonando en las avenidas desiertas ante las casas cerradas. Él, que era un extranjero, se sentía atraído por este monumento, con la atracción de los edificios venerables que guardan la gloria de los ascendientes. No quería saber quién lo había creado. Los hombres construyen, creyendo solidificar una idea inmediata que halaga su orgullo. Luego sobreviene la humanidad de más amplia visión, que cambia el significado de la obra y la engrandece, despojándola de su primitivo egoísmo. Las estatuas griegas, modelos de suprema belleza, habían sido en su origen simples imágenes de santuario, regaladas por la piedad de las devotas de aquellos tiempos. Al evocar la grandeza romana, todos veían con la imaginación el enorme Coliseo, redondel de matanzas, o los arcos elevados á la gloria de césares ineptos. Las obras representativas de los pueblos tenían dos significados: el interior e inmediato que le daban sus creadores, y el exterior, de un interés universal, que les comunicaban luego los siglos, haciendo de ellas un símbolo. El arco, continuó Tchernoff, es francés por dentro, con sus nombres de batallas y generales que se prestan á la crítica. Exteriormente es el monumento del pueblo, que hizo la más grande de las revoluciones y de todos los pueblos que creen en la libertad. La glorificación del hombre está allá abajo, en la columna de la plaza Vendôme. Aquí no hay nada individual. Sus constructores lo elevaron á la memoria del gran ejército, y ese gran ejército fue el pueblo en armas esparciendo por toda Europa la revolución.
Los artistas, que son grandes intuitivos, presintieron el verdadero significado de esta obra. Los guerreros de Rude, que entonan la marsellesa en el grupo que tenemos a la izquierda, no son militares de oficio, son ciudadanos armados que marchan a ejercer su apostolado sublime y violento. Su desnudez me hace ver en ellos unos sansculottes con casco griego. Aquí hay algo más que la gloria estrecha y egoísta de una sola nación. Todos en Europa despertamos a una nueva vida gracias a estos cruzados de la libertad. Los pueblos evocan imágenes en mi pensamiento. Si recuerdo a Grecia, veo las columnatas del Partenón. Roma, señora del mundo, es el Coliseo y el Arco de Trajano. La Francia revolucionaria es el Arco de Triunfo. Era algo más, según el ruso. Representaba un gran desquite histórico. Los pueblos del sur, las llamadas razas latinas, contestando después de muchos siglos á la invasión que había destruido el poderío romano. Los hombres mediterráneos esparciéndose vencedores por las tierras de los antiguos bárbaros. Habían barrido el pasado como una ola destructora para retirarse inmediatamente. La gran marea depositaba todo lo que envolvía en sus entrañas, como las aguas de ciertos ríos que fecundan inundando, y al replegarse los hombres quedaba el suelo enriquecido por nuevas y generosas ideas. Si ellos volviesen, añadió Tchernoff con un gesto de inquietud, si pisasen de nuevo estas losas. La otra vez eran unas pobres gentes, asombradas de su rápida fortuna, que pasaron por aquí como un rústico por un salón. Se contentaron con dinero para el bolsillo y 2 provincias que perpetuasen el recuerdo de su victoria. Pero ahora no serán soldados únicamente los que marchen contra París. A la cola de los ejércitos vienen como iracundas cantineras los Herr Professor, llevando al costado el tonelito de vino con pólvora, que enloquece al bárbaro, el vino de la Kultur. Y en los furgones viene igualmente un bagaje enorme de salvajismo científico, una filosofía nueva, que glorifica la fuerza como principio y santificación de todo, niega la libertad, suprime al débil y coloca al mundo entero bajo la dependencia de una minoría predilecta de Dios, sólo porque dispone de los procedimientos más rápidos y seguros de dar la muerte. La humanidad debe temblar por su porvenir, si otra vez resuenan bajo esta bóveda las botas germánicas, siguiendo una marcha de Wagner o de cualquier kapellmeister de regimiento. Se alejaron del arco siguiendo la avenida Víctor Hugo. Tchernoff marchaba silencioso, como si le hubiese entristecido la imagen de este desfile hipotético. De pronto continuó en alta voz el curso de sus reflexiones. Y aunque entrasen, ¿qué importa? No por esto moriría el derecho. Sufre eclipses, pero renace. Puede ser desconocido, pisoteado, pero no por esto dejar de existir. Y todas las almas buenas lo reconocen como única regla de vida. Un pueblo de locos quiere colocar la violencia sobre el pedestal que los demás han elevado al derecho. Empeño inútil. La aspiración de los hombres será eternamente que exista cada vez más libertad, más fraternidad, más justicia. Con esta afirmación, el ruso pareció tranquilizarse. Él y sus acompañantes hablaron del espectáculo que ofrecía París preparándose para la guerra. Tchernoff se apiadaba de los grandes dolores provocados por la catástrofe, de los miles y miles de tragedias domésticas que se estaban desarrollando en aquel momento. Nada había cambiado aparentemente. En el centro de la ciudad y en torno de las estaciones se desarrollaba un movimiento extraordinario, pero el resto de la inmensa urbe no delataba el gran trastorno de su existencia. La calle solitaria ofrecía el mismo aspecto de todas las noches. La brisa agitaba dulcemente las hojas de los árboles. Una paz solemne parecía desprenderse del espacio. Las casas dormían, pero detrás de las ventanas cerradas se adivinaba el insomnio de los ojos enrojecidos, la respiración de los pechos angustiados por la amenaza próxima, la agilidad trémula de las manos preparando el equipaje de guerra, tal vez el último gesto de amor cambiado sin placer, con besos terminados en sollozos. Tchernoff se acordó de sus vecinos, de aquella pareja que ocupaba el otro departamento interior detrás del estudio. Ya no sonaba el piano de ella,
El ruso había percibido rumor de disputas, choque de puertas cerradas con violencia, y los pasos del hombre que se iba en plena noche, huyendo de los llantos femeniles. Había empezado á desarrollarse un drama al otro lado de los tabiques, un drama vulgar, repetición de otros y otros que ocurrían al mismo tiempo. Ella es alemana, añadió el ruso. Nuestra portera ha husmeado bien su nacionalidad. Él se habrá marchado á estas horas para incorporarse á su regimiento. Anoche apenas pude dormir. Escuché los gemidos de ella á través de la pared. Un llanto lento, desesperado, de criatura abandonada, y la voz del hombre que en vano intentó hacerla callar. Qué lluvia de tristezas cae sobre el mundo. Aquella misma tarde, al salir de casa, la había encontrado frente á su puerta. Parecía otra mujer, con un aire de vejez, como si en unas horas hubiese vivido 15 años. En vano había intentado animarla, recomendándole que aceptase con serenidad la ausencia de su hombre para no hacer daño al otro ser que llevaba en sus entrañas. Porque esa infeliz va á ser madre, oculta su estado con cierto pudor, pero yo la he sorprendido desde mi ventana arreglando ropitas de niño. La mujer le había escuchado como si no le entendiese. Las palabras eran impotentes ante su desesperación. Sólo había sabido balbucear como si hablase con ella misma. Yo alemana. Él se va. Tiene que irse. Sola. Sola para siempre. Piensa en su nacionalidad que le separa del otro. Piensa en el campo de concentración al que la llevarán con sus compatriotas. Le da miedo el abandono en un país hostil, que tiene que defenderse de la agresión de los suyos. Y todo esto cuando va a ser madre. ¡Qué miserias! ¡Qué tristezas! Llegaron á la Rue de la Pompe, y al entrar en la casa se despidió Tchernoff de sus acompañantes para subir por la escalera de servicio. Desnoyers quiso prolongar la conversación. Temía quedarse á solas con su amigo, y que resurgiese su mal humor por las recientes contrariedades. La conversación con el ruso le interesaba. Subieron los tres por el ascensor. Argensola habló de la oportunidad de destapar una botella de las muchas que guardaba en la cocina. Tchernoff podría volver á su casa por la puerta del estudio que daba á la escalera de servicio. El amplio ventanal tenía las vidrieras abiertas. Los huecos sobre el patio interior estaban abiertos igualmente. Una brisa continua hacía palpitar las cortinas, balanceando los faroles antiguos, las banderas apolilladas y otros adornos del estudio romántico. Tomaron asiento en torno de una mesita junto al ventanal, lejos de las luces que iluminaban un extremo de la amplia pieza. Estaban en la penumbra vueltos de espaldas al interior. Tenían ante ellos los tejados de enfrente y un enorme rectángulo de sombra azul perforada por la fría agudeza de los astros. Las luces de la ciudad coloreaban el espacio sombrío con un reflejo sangriento. Bebió 2 copas Tchernoff, afirmando con chasquidos de lengua el mérito del líquido. Los tres callaban con el silencio admirativo y temeroso que la grandiosidad de la noche impone á los hombres. Sus ojos saltaban de estrella á estrella, agrupándolas en líneas ideales, formando triángulos ó cuadriláteros de fantástica irregularidad. A veces, el fulgor parpadeante de un astro parecía enganchar al paso el rayo visual de sus miradas, manteniéndolas en hipnótica fijeza. El ruso, sin salir de su contemplación, se sirvió otra copa. Luego sonrió con una ironía cruel. Su rostro barbudo tomó la expresión de una máscara trágica asomando entre los telones de la noche. ¿Qué pensarán allá arriba de los hombres?, murmuró. ¿Estará enterada alguna estrella de que existió Bismarck? ¿Conocerán los astros la misión divina del pueblo germánico? Y siguió riendo. Algo lejano e indeciso turbó el silencio de la noche, deslizándose por el fondo de una de las grietas que cortaban la inmensa planicie de tejados. Los tres avanzaron la cabeza para escuchar mejor. Eran voces. Un coro varonil entonaba un himno simple, monótono, grave. Más bien lo adivinaban con el pensamiento que lo percibían con sus oídos. Varias notas sueltas
llegadas hasta ellos con mayor intensidad en una de las fluctuaciones de la brisa, permitieron á Argensola reconstituir el canto breve, rematado por un aullido melódico, un verdadero canto de guerra. C'est l'Alsace et la Lorraine, c'est l'Alsace qu'il nous faut. Oh, oh, oh. Un nuevo grupo de hombres iba á lo lejos por el fondo de una calle, en busca de la estación de ferrocarril, Puerta de la Guerra. Debían ser de los barrios exteriores, tal vez del campo, y al atravesar París envuelto en silencio, sentían el deseo de cantar la gran aspiración nacional para que los que velaban detrás de las fachadas obscuras repeliesen toda perplejidad, sabiendo que no estaban solos. Lo mismo que en las óperas, dijo Julio, siguiendo los últimos sonidos del coro invisible que se perdía, devorado por la distancia y la respiración nocturna. Tchernoff siguió bebiendo, pero con aire distraído, fijos los ojos en la niebla rojiza que flotaba sobre los tejados. Adivinaban los dos amigos su labor mental en la contracción de su frente, en los gruñidos sordos que dejaba escapar, como un eco del monólogo interior. De pronto saltó de la reflexión á la palabra, sin preparación alguna, continuando en voz alta el curso de sus razonamientos. Y cuando dentro de unas horas salga el sol, el mundo verá correr por sus campos los 4 jinetes enemigos de los hombres. Ya piafaban sus caballos malignos con la impaciencia de la carrera, ya sus jinetes de desgracia se conciertan y cruzan las últimas palabras antes de saltar sobre la silla. ¿Qué jinetes son esos?, preguntó Argensola. Los que preceden á la bestia. Encontraron los dos amigos tan ininteligible esta contestación como las palabras anteriores. Desnoyers volvió á repetirse mentalmente: está borracho, pero su curiosidad le hizo insistir. ¿Y qué bestia era aquella? El ruso le miró como si extrañase la pregunta. Creía haber hablado en alta voz desde el principio de sus reflexiones. La del Apocalipsis. Se hizo un silencio, pero el laconismo del ruso no fué de larga duración. Sintió la necesidad de expresar su entusiasmo por el soñador de la roca marina de Patmos. El poeta de las visiones grandiosas y obscuras ejercía influencia á través de 2000 años sobre este revolucionario místico refugiado en el último piso de una casa de París. Todo lo había presentido Juan. Sus delirios, ininteligibles para el vulgo, encerraban el misterio de los grandes sucesos humanos. Tchernoff describió la bestia apocalíptica surgiendo de las profundidades del mar. Era semejante á un leopardo, sus pies iguales á los de un oso, y su boca un hocico de león. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De los cuernos pendían 10 diademas, y en cada una de las 7 cabezas llevaba escrita una blasfemia. Estas blasfemias no las decía el evangelista, tal vez porque eran distintas según las épocas, modificándose cada 1000 años, cuando la bestia hacía una nueva aparición. El ruso leía las que flameaban ahora en las cabezas del monstruo. Blasfemias contra la humanidad, contra la justicia, contra todo lo que hace tolerable y dulce la vida del hombre. La fuerza es superior al derecho, el débil no debe existir. Sed duros para ser grandes. Y la bestia, con toda su fealdad, pretendía gobernar el mundo, y que los hombres la rindiesen adoración. pero los 4 jinetes, preguntó Desnoyers. Los 4 jinetes precedían la aparición del monstruo en el ensueño de Juan. Los 7 sellos del libro del misterio eran rotos por el cordero en presencia del gran trono donde estaba sentado alguien que parecía de jaspe. El arco iris formaba en torno de su cabeza un dosel de esmeralda. 24 tronos se extendían en semicírculo, y en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro. 4 animales enormes cubiertos de ojos y con 6 alas parecían guardar el trono mayor. Sonaban las trompetas saludando la rotura del primer sello. mira, gritaba al poeta visionario con voz estentórea uno de los animales, y aparecía el primer jinete sobre un caballo blanco. En la mano llevaba un arco y en la cabeza una corona. Era la conquista, según unos,
La peste, según otros, podía ser ambas cosas á la vez. Ostentaba una corona, y esto era bastante para Tchernoff. surge gritaba el segundo animal removiendo sus 1000 ojos, y del sello roto saltaba un caballo rojizo. Su jinete movía sobre la cabeza una enorme espada. Era la guerra. La tranquilidad huía del mundo ante su galope furioso. Los hombres iban á exterminarse. Al abrirse el tercer sello, otro de los animales alados mugía como un trueno. ¡Aparece! Y Juan veía un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano para pesar el sustento de los hombres. Era el hambre. Un cuarto animal saludaba con un bramido la rotura del cuarto sello. Salta. Y aparecía un caballo de color pálido. El que lo montaba se llama la muerte, y un poder le fué dado para hacer perecer á los hombres por la espada, por el hambre, por la peste y por las bestias salvajes. Los 4 jinetes emprendían una carrera loca, aplastante, sobre las cabezas de la humanidad aterrada. Tchernoff describía los 4 azotes de la tierra lo mismo que si los viese directamente. El jinete del caballo blanco iba vestido con un traje ostentoso y bárbaro. Su rostro oriental se contraía odiosamente, como si husmease las víctimas. Mientras su caballo seguía galopando, él armaba el arco para disparar la peste. En su espalda saltaba el carcaj de bronce lleno de flechas ponzoñosas que contenían los gérmenes de todas las enfermedades, lo mismo las que sorprenden á las gentes pacíficas en su retiro que las que envenenan las heridas del soldado en el campo de batalla. El segundo jinete, el del caballo rojo, manejaba el enorme mandoble sobre sus cabellos erizados por la violencia de la carrera. Era joven, pero el fiero entrecejo y la boca contraída le daban una expresión de ferocidad implacable. Sus vestiduras, arremolinadas por el impulso del galope, dejaban al descubierto una musculatura atlética. Viejo, calvo y horriblemente descarnado, el tercer jinete saltaba sobre el cortante dorso del caballo negro. Sus piernas disecadas oprimían los flancos de la magra bestia. Con una mano enjuta mostraba la balanza, símbolo del alimento escaso que iba a alcanzar el valor del oro. Las rodillas del cuarto jinete, agudas como espuelas, picaban los costados del caballo pálido. Su piel, apergaminada, dejaba visibles las aristas y oquedades del esqueleto. Su faz de calavera se contraía con la risa sardónica de la destrucción. Los brazos de caña hacían voltear una hoz gigantesca. De sus hombros angulosos pendía un harapo de sudario. Y la cabalgada furiosa de los 4 jinetes pasaba como un huracán sobre la inmensa muchedumbre de los humanos. El cielo tomaba sobre sus cabezas una penumbra lívida de ocaso. Monstruos horribles y disformes aleteaban en espiral sobre la furiosa razzia, como una escolta repugnante. La pobre humanidad, loca de miedo, huía en todas direcciones al escuchar el galope de la peste, la guerra, el hambre y la muerte. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se empujaban y caían al suelo en todas las actitudes y gestos del pavor, del asombro, de la desesperación. Y el caballo blanco, el rojo, el negro y el pálido los aplastaban con indiferencia bajo sus herraduras implacables. El atleta oía el crujido de sus costillajes rotos, el niño agonizaba agarrado al pecho maternal, el viejo cerraba para siempre los párpados con un gemido infantil. Dios se ha dormido olvidando al mundo, continuó el ruso. Tardará mucho en despertar, y mientras él duerme, los 4 jinetes feudatarios de la bestia correrán la tierra como únicos señores. Se exaltaba con sus palabras. Abandonando su asiento, iba de un lado a otro con grandes pasos. Le parecía débil su descripción de las 4 calamidades vistas por el poeta sombrío. Un gran pintor había dado forma corporal á estos horribles ensueños. Yo tengo un libro, murmuraba, un libro precioso. Y repentinamente huyó del estudio, dirigiéndose á la escalera interior para entrar en sus habitaciones.
quería traer el libro para que lo viesen sus amigos. Argensola lo acompañó. Poco después volvieron con el volumen. Habían dejado abiertas las puertas tras de ellos. Se estableció una corriente de aire más fuerte entre los huecos de las fachadas y el patio interior. Tchernoff colocó bajo una lámpara su libro precioso. Era un volumen impreso en con texto latino y grabados. Desnoyers leyó el título: Apocalipsis cum figuris. Los grabados eran de Alberto Durero, una obra de juventud, cuando el maestro sólo tenía 27 años. Los tres quedaron en extática admiración ante la lámina que representaba la loca carrera de los jinetes apocalípticos. El cuádruple azote se precipitaba con un impulso arrollador sobre sus monturas fantásticas, aplastando á la humanidad loca de espanto. Algo ocurrió de pronto que hizo salir á los tres hombres de su contemplación admirativa. Algo extraordinario, indefinible. Un gran estrépito que pareció entrar directamente en su cerebro sin pasar por los oídos, un choque en su corazón. El instinto les advirtió que algo grave acababa de ocurrir. Quedaron en silencio mirándose, un silencio de segundos que fué interminable. Por las puertas abiertas llegó un ruido de alarma procedente del patio, persianas que se abrían, pasos atropellados en los diversos pisos, gritos de sorpresa y de terror. Los tres corrieron instintivamente hacia las ventanas interiores. Antes de llegar á ellas, el ruso tuvo un presentimiento. Mi vecina. Debe ser mi vecina. Tal vez se ha matado. Al asomarse, vieron luces en el fondo, gentes que se agitaban en torno de un bulto tendido sobre las baldosas. La alarma había poblado instantáneamente todas las ventanas. Era una noche sin sueño, una noche de nerviosidad que mantenía á todos en dolorosa vigilia. Se ha matado, dijo una voz que parecía surgir de un pozo. Es la alemana que se ha matado. La explicación de la portera saltó de ventana en ventana hasta el último piso. El ruso movió la cabeza con expresión fatal. La infeliz no había dado sola el salto de muerte. Alguien presenciaba su desesperación. Alguien la había empujado. Los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis, ya estaban sobre la silla, ya emprendían su galope implacable, arrollador. Las fuerzas ciegas del mal iban á correr libres por el mundo. Empezaba el suplicio de la humanidad bajo la cabalgada salvaje de sus 4 enemigos.